Kodosh, 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 Adonai Tzevaot Ein Sof, Kodosh, 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 Adonai Tzevaot Ein Sof, Kodosh, 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 Adonai Tzevaot Ein Sof. Los saludo, hijas e hijos de Abraham, y ahora vamos a ver y a dedicarle un tiempo importante a un tema que en algún sentido ha sido ignorado, porque se trata profundamente sobre las profecías, pero no así sobre los profetas. Y mi intención ahora es tocar el tema de los profetas propiamente tal. Y el propósito del siguiente video es ver cómo un profeta se desarrolla o participa en la vida. Ellos son personas como cualesquiera de nosotros. Hemos solido ver a las profecías, pero no a los autores de estas. Y es importante de conocer también, puesto que en los próximos tiempos habrá un aumento de la cantidad de profetas en el planeta. Hay que comprender que la vida de un profeta se desarrolla al comienzo de la misma, desde su nacimiento. Se nace con esta calidad, con esta particular condición. Luego hay una formación en el ámbito espiritual para llegar finalmente a la manifestación del profeta, que es a través de su logos, sus palabras. Y todo lo que dice suele tener un cumplimiento, motivo por el cual ellos debieran ser especialmente cautos en lo que deben decir. Y aunque normalmente ha habido un profeta en el pueblo de Israel en cada generación, también podemos ver que ha habido algunos casos excepcionales en el que concurren más de un profeta en una generación, como lo es el caso de Abraham con Jacob, abuelo y nieto, del hijo de Abraham, Isaac. No hay mayormente en términos de la Biblia testimonio, por eso no lo estoy mencionando aquí, porque en caso de haber sido también, que lo debe haber sido profeta, altamente probable que haya sido así, estaríamos hablando de 3 profetas en un tiempo. Por lo tanto, se puede coexistir. Lo mismo es el caso de Jacob con José, su hijo, el gobernador de Egipto. Aquí vemos cómo han podido coexistir 2 profetas al mismo tiempo. Y ahora que estamos llegando al final del ciclo de tiempo, habrá muchos más que 2 profetas. Lo que es una característica que distingue al profeta es que lo envuelve una especie de halo de santidad. Pero para ver eso hay que tener ojos y la mente adiestrada. El profeta desarrolla una vida absolutamente normal, pero sus palabras tienen poder. Así es que trate de no ganarse la ira de un profeta, porque lo más probable es que no les vaya bien. Trátenlo con respeto y cuídenlo. De seguro mejorarán sus vidas. Los profetas famosos son los de la Biblia, en especial los del Antiguo Testamento, pero aparte de Yeshua en el Nuevo Testamento, en la época contemporánea también hemos tenido profetas, como lo es el caso de Joseph Smith, quien escribió el libro de Mormón y que tuvo un horrible final, asesinado, como ha pasado con muchos de los profetas. En este momento hay varios profetas, pero solo uno medianamente famoso, y que es el señor Urtak, autor de Las Claves de No. Si él no tuviese esa condición de profeta, jamás le hubiese sido entregado ese libro a él, pues es un libro eminentemente profético. Y ahora quiero entrar en otra arista con respecto a los profetas, como lo es el incumplimiento del profeta de sus obligaciones y las consecuencias que esta situación tiene. Y esto lo haré ilustrado en la obra de Jonás, considerado de los profetas menores del Antiguo Testamento bíblico. Y ahora vamos a entrar directamente al análisis del rollo de Jonás. Capítulo 1, versículo 1. Jonás, hijo de Amitai, recibió estas palabras de Jehová. Aquí es importante esta parte que uno siempre pasa de largo y no toma en consideración. Recibió estas palabras de Jehová. Las palabras son de Jehová. Aquí no dice que las recibió directamente de Jehová. No dice que Jehová le habló. Dice que recibió las palabras de Jehová. Las de Barim. Las palabras de Jehová. Esto es como parte de la logos de Jehová, que normalmente es transmitida a través de ángeles. Entonces algún maestro de luz le transmite las palabras a Jonás. Ahora, si ustedes piensan, si a ustedes les apareciera un ángel de la nada y les dice algo, ¿cómo reaccionarían ustedes? Tal vez con una
suerte de espanto y horror, asustados por lo que están viviendo, esta experiencia sobrenatural. Entonces hay que comprender que él la recibe porque él sabía quién era, había tenido la preparación que señalé al principio de este video. ¿Y qué es lo que se le dice a Jonás? Ve a la gran ciudad de Nínive y anuncia una sentencia contra ella, porque me he fijado en su maldad. Que vaya a una gran ciudad y anuncie una sentencia. Esto significa que hay algún tribunal, alguna corte. Él se fija en su maldad, pero no está diciendo que él directamente esté haciendo el juicio. Y esto lo digo por presunciones, porque hay gente que presume que él directamente hace juicio. Y para algo existe el sumo sacerdote, así como lo está aquí abajo en la tierra, hay un sumo sacerdote en los cielos. Y ese es el señor Melquisedec. Él es el encargado de justicia. Por lo tanto, las cortes celestiales, que hay más de una, funcionan dentro del ámbito de esta gran institución, de esta orden de justicia de Melquisedec. No es que Jehová haya dictado él una sentencia. Dice que anuncia una sentencia contra ella. Solo dice que él se fijó en la maldad. Eso es lo único. Y lo más probable es que haya comunicado esa maldad a quien correspondía, en este caso directamente o a través de quien hubiese sido, con el señor Melquisedec, quien dio cumplimiento a este encargo de Jehová, y se hizo un juicio y se resolvió con la sentencia correspondiente, que es la que se ordena notificar o comunicar a través de Jonás aquí abajo en la carne, porque esa es la labor que cumple el profeta. No es lo único, pero es una de sus funciones. Pasa a ser aquí un portavoz oficial de Jehová o de las alturas para comunicarle a los hombres distintas cosas de orden celestial. El asunto es que Jonás decidió huir de Jehová e irse a Tarsis, que era otra ciudad alejada de ahí. Para eso bajó a Jope y encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje, subió a bordo y se embarcó lejos de Jehová. Entonces Jehová, ¿qué es lo que hizo? Lanzó un fuerte viento contra el mar. Esta es la parte que es como la más complicada, porque se levantó una tormenta tan violenta en el mar que el barco estaba a punto de hacerse pedazos. Los marineros estaban tan asustados que cada uno se puso a pedirle ayuda a su Dios y empezaron a arrojar al mar las cosas que había en el barco para quitarle peso. Pero Jonás había bajado al interior del barco, donde se acostó y se quedó profundamente dormido. Estas son las cosas que ocurren. No es la primera vez que se menciona algo así en la Biblia. En el Nuevo Testamento también Yeshua le pide a sus discípulos que lo acompañen y se quedan todos dormidos. Aquí Jonás se va al interior del barco. Esto es un vehículo dimensional, este barco que está traspasando alguna dimensión, que es lo que corresponde al mar, y él se va ahí al interior, donde se queda profundamente dormido, o sea, en un estado de inconsciencia, porque aquí hay todo un movimiento, hay un aspecto que es como caótico de lo que está ocurriendo. Como dice, el barco estaba a punto de hacerse pedazos. Sin embargo, en ese estado en que se encontraba el barco, y Jonás seguía durmiendo. Bueno, el caso es que el capitán del barco se acercó y le dijo: ¿qué haces durmiendo? Levántate, llama a tu Dios. Quizás el Dios verdadero demuestre que le importamos y así no muramos. Todos creyentes, todos los que van en el barco son creyentes. Entonces se dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para saber quién tiene la culpa de esta calamidad. O sea, aquí se está viendo entre la gente que está ahí que hay una relación de causa y efecto, porque si hay un culpable significa que hay alguien que causó el problema, y lo que tratan de hacer ellos, de acuerdo a los medios que tienen, es de identificar quién es el responsable de haber causado el problema que está viviendo
todo ese grupo de gente, en medio de la cual está el profeta. Se embarcaron todos con un mismo rumbo. Y al echar las suertes, el resultado fue que era Jonás el responsable. Y le dijeron: dinos quién es el culpable de esta calamidad que nos ha caído encima. ¿En qué trabajas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Y él contestó que era hebreo y adoraba a Jehová, el Dios de los cielos, quien hizo el mar y la tierra. Ante eso a los hombres les entró más miedo todavía y le preguntaron: ¿qué has hecho? Los hombres sabían en ese momento, solo sabían que estaba huyendo de Jehová porque él lo había contado antes de haberse quedado dormido. O sea, no estaba cumpliendo con sus obligaciones espirituales, religiosas, divinas. Él estaba huyendo de sus labores, algo de lo cual él se comprometió a realizar, y en este caso arranca de eso. Le dijeron estos hombres: ¿y qué debemos hacer contigo para que el mar se calme? Porque el mar estaba cada vez más embravecido. Y él les dijo: levántenme y échenme al mar. Así el mar se calmará, porque yo sé que esta tormenta tan violenta les ha caído encima por mi culpa. Sin embargo, los hombres se pusieron a remar con todas sus fuerzas para llevar el barco de vuelta a tierra firme. Pero no pudieron porque el mar se embravecía cada vez más. Entonces le suplicaron a Jehová, todos suplicándole a Jehová: ¡ah, Jehová, por favor, no nos dejes morir por causa de este hombre! ¡Oh, Jehová, esto está pasando por tu voluntad! Así que no nos consideres responsables de la muerte de un hombre inocente. Para juicio de ellos, él era inocente. Para todos aquellos que estaban, para todo el entorno de Jonás, él era inocente. Pero lo tomaron y lo lanzaron al mar, y el mar se calmó. Y ahí los hombres, al ver esa situación, sintieron un gran temor de Jehová y le hicieron un sacrificio e hicieron votos. Y Jehová entonces mandó un pez enorme para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Este pez o ballena es lo que constituye la señal de Jonás dicha por Yeshua, que es la única señal que iba a ser dada a la generación perversa y adúltera. Y lo que representa simbólicamente este gran pez es un vehículo que lo transporta a unas dimensiones interiores e inferiores. Se va al interior de esta dimensión durante lo que es ese periodo de tiempo en el cual debe haber vivido y experimentado distintas cosas, debe haber aprendido bastante como para poder darse cuenta de el daño que él estaba produciendo, porque aquí hay algo que está claro. Yeshua señaló y nos enseñó a través del Padre Nuestro en la 4ª frase: Yehaseh retzonka, hágase tu voluntad. Aunque esta oración, la del Padre Nuestro, la hubiese entregado con posterioridad a cuando Jonás recibió este encargo, eso no significa que antes no hubiese que cumplir la voluntad de Jehová. Está meridianamente claro que aunque haya habido texto expreso o manifestación expresa en un sentido, hay cosas que tienen que ver también con el sentido común, y un profeta como él sabía perfectamente que había que cumplir, y esto en relación a lo que él señala con posterioridad. Entonces aquí él no está cumpliendo la voluntad de Jehová, él está haciendo su voluntad propia. Y él decidió no cumplir con un compromiso, porque para que esto funcione, les cuento, mis queridas hermanas y hermanos, la luz y los señores de luz nunca han trabajado con nosotros como si fuésemos robots, entidades robóticas. Así suele funcionar la oscuridad. El señor oscuro, Lucifer, llamado también Satán, que significa el señor, es un título, Lucifer o Satán, Samael, y los extraterrestres o los ángeles caídos que correspondan, los arcontes, ellos obligan, pero la luz no. Aquí hay un compromiso, uno establece un compromiso, uno se compromete, pero no de manera inconsciente. Normalmente ese compromiso es
consciente, hay un consentimiento en actuar de una manera. El profeta viene y se compromete y hace una declaración con sus palabras, otorgando el consentimiento para actuar en tal sentido y servir a Jehová, a Yeshua, en algún sentido. Eso es lo que hace. Y aquí, ¿qué fue lo que hizo él? No cumplir con aquello a lo que se comprometió. Lo otro que tienen que entender es que aquí hay todo un movimiento a través de los cielos y las dimensiones. Desde el momento en que Jehová se fija en Nínive y hace un encargo a la corte celestial para que administre justicia respecto de aquello que está aconteciendo en alguna parte de este universo local, comienza una serie de fuerzas a moverse. Hay todo un movimiento de energías, de eventos y sucesos que ya comienzan a correr. Y por eso llegas hasta ese plano de esa dimensión donde está la nave que va a Tarsis y todo lo que ocurre. Y esa gente corre peligro, está en riesgo su vida, de aquellos que están participando con él en este viaje en el cual se aleja de Jehová, donde cada cual cree lo que quiera creer, porque cada cual tiene sus propios dioses. O sea, es como estar en la tierra de nadie. Y él está ahí como de incógnito en algún sentido, porque no dice quién es, qué es lo que hace, nada. Pasa desapercibido en medio de toda esa gente. Y ahí él va a su profunda inconsciencia y se olvida de sus compromisos, y eso pone en riesgo a la gente que va con él, y eso yo lo encuentro bastante grave en algún sentido en relación a la obligación del profeta. ¿Por qué? Porque él aquí no es un capricho, él es quien se estableció, a él se le formó, a él se le educó en algún sentido para que llegara a ser de una forma y cumpliera las cosas. Y aquí vemos el incumplimiento del profeta, lo que causa. Este pez grande o ballena, de acuerdo al texto bíblico o traducción que vayan a encontrar, representa en algún sentido un vehículo que lleva a las dimensiones inferiores, como había señalado antes, y él se va como si fuese a los infiernos, a lo más abajo, y ahí debe haber vivido la experiencia de todo lo que podría acontecer. Esto es una suposición, pero no creo que esté muy alejada de la realidad en relación a lo que trata de transmitir este rollo de Jonás, porque todo esto es la enseñanza que nos ha sido transmitida para que la podamos nosotros decodificar, que normalmente estas cosas se saltan y se ve solo la parte linda o lo que se quiere ver, pero no se ve la otra parte que tal vez es la más importante, y es aquella que veo yo. Así es que Jonás, en este viaje hacia probablemente los infiernos, tiene un arrepentimiento, producto de todo lo que debe haber vivido y debe haber visto. Le bajó un arrepentimiento y ahí le ora a Jehová y le pide la salvación, y es cuando él asume lo que tiene que hacer. Y en ese momento es devuelto y lo arroja el pez a la superficie, ahí en Nínive. Nínive era una ciudad grande, se tardaba 3 días en recorrer la ciudad. Así es que Jonás anduvo por la distancia de un día anunciando: dentro de solo 40 días Nínive será destruida. 40 días de nuevo, que es el plazo de purificación. Así es que en ese plazo o se purificaban o iban a ser destruidos. Y ocurrió que los hombres de Nínive tuvieron fe en Dios, ordenaron un ayuno y se pusieron tela de saco desde el mayor hasta el menor. Incluso cuando el mensaje llegó a oídos del rey de Nínive, él se levantó de su trono, se quitó sus ropas reales, se cubrió de tela de saco y se sentó sobre cenizas. Y mandó que se anunciara por toda Nínive que por decreto del rey y sus nobles ningún hombre, ni ningún animal, ni rebaño, ni vaca deben comer absolutamente nada. No deben comer nada y tampoco deben beber agua. O sea, hicieron un acto profundo. Todos tomaron conciencia, hicieron un super ayuno, esperando que, como decía el rey, que tal vez el Dios verdadero reconsidere lo que piensa hacer y su furia ardiente se calme y así no muramos. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió?
que cuando el Dios verdadero vio lo que hicieron en Nínive y cómo habían dejado su mal camino, reconsideró su decisión de mandarles la calamidad que había anunciado y no la mandó. Y aquí es donde viene la otra parte, que eso le molestó mucho a Jonás y se puso muy furioso. Nótese la reacción del texto. Esto le molestó mucho a Jonás y se puso muy furioso y le oró a Jehová y le dijo: «Ah, Jehová, ¿acaso no era esto lo que me temía cuando estaba en mi tierra? Por eso lo primero que hice fue huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios compasivo y misericordioso, paciente y lleno de amor leal, que se entristece con la calamidad. Ay, Jehová, ahora quítame la vida, por favor, porque prefiero estar muerto que seguir viviendo». Jehová le preguntó: «¿Crees que está bien que te pongas tan furioso?». Y ahí Jonás salió de la ciudad y se sentó al este de la ciudad. Le bajó un ataque de ego, o sea, el profeta tiene egos, puede tener egos. Como dije antes, es un ser humano. Y en este caso demostró que tenía mucho ego no trabajado. Entonces hay algunos aspectos que algunos profetas pueden tener muy trabajados y otros profetas no han trabajado todos esos aspectos. Aquí quedó demostrado que Jonás tuvo mucho ego, por lo tanto significa que tenía una gran falta de humildad. En primer lugar, no solo falta de humildad. Bueno, como Jehová obviamente sabía dónde se iba a colocar, Jonás al salir de la ciudad se hizo un refugio y se sentó a la sombra para ver qué le iba a pasar a la ciudad, a ver si se iba a venir abajo o no. Y Jehová hizo que una planta, una calabaza vinatera, creciera por encima de Jonás para darle sombra a la cabeza y aliviar su sufrimiento. Así que Jonás estaba encantado con esa calabaza. Pero al amanecer del día siguiente, el Dios verdadero, o sea, Jehová, fíjense que dice el Dios verdadero, ¿qué fue lo que hizo? Mandó un gusano que atacó la calabaza vinatera y se marchitó. Y cuando empezó a brillar el sol, Dios también mandó un viento abrasador del este, y el sol pegaba tan fuerte sobre la cabeza de Jonás que él se desmayaba. No dejaba de pedir la muerte. ¿Y qué es lo que decía? Prefiero estar muerto que seguir viviendo. Lo mismo que había dicho antes lo sigue repitiendo. Prefiero estar muerto que seguir viviendo. Dios le preguntó a Jonás: ¿crees que está bien que te pongas tan furioso por lo de la calabaza vinatera? Ya le había preguntado antes: ¿crees que está bien que te pongas tan furioso? Le vuelve a repetir: ¿crees que está bien que te pongas tan furioso? ¿Y cuál fue la respuesta? Porque antes no respondió, ahora sí responde: tengo todo el derecho de estar furioso. Estoy tan furioso que me quiero morir. Pero Jehová dijo: tú sentiste lástima por la calabaza vinatera y no te costó ningún trabajo y que no hiciste crecer. En una noche creció y en una noche se murió. Entonces, ¿no debería yo sentir lástima por la gran ciudad de Nínive, donde hay más de 120,000 personas? También otro número cabalístico. 120,000 personas que ni siquiera saben la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Y eso sin contar sus muchos animales. Aquí termina el rollo. Está evidentemente incompleto, pero tiene esta discusión entre Jehová y Jonás. Aquí no se zanjó el problema. Uno manifestó su deseo, sus egos, y Jehová dándole las razones de cómo va a tener importancia para él una planta, y para Jehová no va a tener importancia la vida de 120,000 seres humanos más todos los animales que habían ahí, todo tipo de ser vivo, y eso no era importante. Para finalizar, aquí hay una sabiduría divina, bien concreta. Esta es la sabiduría divina, no es sabiduría humana. Por lo tanto, lo que se hace no solo es justo, sino que tiene una sabiduría que nosotros apenas podemos comprender. Entonces lo que se hizo o dejó de hacer fue por algo que en la sabiduría divina se entendió que era suficiente, que
el pueblo de Nínive, esta nación de Nínive, había efectuado un cambio. Hubo un cambio en su conciencia de la totalidad, porque todos empezaron a hacer algo para agradar al Dios verdadero. Pero Jonás se mantenía con sus egos y en su sabiduría en lo que él estima cómo debe actuar Jehová. Y eso es una soberbia enorme, porque por algo Jehová hace las cosas como las hace, no por capricho, es porque es un acto de amor a nivel universal, manifestado aquí en uno entre millones de planetas, en este caso Nínive. Eso significa, en definitiva, dos cosas. Una, que si la humanidad del planeta Tierra en este momento efectuase un cambio enorme, tal vez pudiera llegar hasta modificarse lo señalado en el rollo Apocalipsis. Personalmente lo dudo, porque no hay ninguna manifestación, desde mi punto de vista, de algo muy inteligente. Es más bien estúpido lo que yo suelo ver todos los días a través de las muchas noticias en relación con esta falsedad de la pandemia y de todo lo acontecido y todas las normas que se están dictando y todo lo que está haciéndose en relación a la nueva normalidad que se pretende implantar, que no puede ser más absurda, y en relación a todo el caos que se está llevando a cabo y ejecutando en varias naciones del planeta. Por lo tanto, yo lo veo difícil, pero existe. No es que no exista, la probabilidad existe. Tal vez no se ve. Eso es por una parte. Pero por otra está la labor del profeta. Si él hubiese cumplido antes su encargo, tal vez las cosas hubiesen sido distintas y quizás mejor para el pueblo. Si el profeta cumple a tiempo, en forma eficiente y oportuna lo que se le encarga, tal vez las cosas tomen un curso totalmente distinto y nadie tenga que padecer más de lo que puede llegar a entrar a padecer, producto de este incumplimiento irresponsable del profeta por sus egos y por su soberbia. Así que, bueno, es esa mi reflexión en relación con este rollo de Jonás y los profetas. Les dejo mis bendiciones para todos ustedes. En el nombre de Yeshua, que reciban luz, el Ein Sof, amor, fe para todo lo que viene. Amén, amén, amén y amén.